Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta cápsula sobre alimentación y hábitos saludables. Me llamo Sonia Román, soy dietista y terapeuta y hoy vamos a hacer una cápsula sobre cómo diseñar nuestro menú. Así que acompáñame porque esto nos vale tanto para menús individuales como familiares. ¿Qué es lo primero que deberíamos de tener en cuenta a la hora de diseñar el menú? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es nuestro famoso y querido y estudiado plato de Harvard. Vamos a volverlo a poner por aquí, os lo pongo otra vez para recordar que era un 50% de la alimentación total del día deberían de ser verduras y frutas. Un 25% deberían de ser hidratos de carbono y un 25% proteínas. Bien, entonces cuando yo quiero diseñar el menú, tendré que tener en cuenta, voy a empezar por los vegetales, cuáles son los vegetales que tengo de temporada. Además, yo lo que haría, os voy a ir diseñando un menú de un día, ¿vale? Para que veáis más o menos cómo se hace. Entonces, yo lo que pondría es desayuno, comida y cena. Y tendría el desayuno y la comida y la cena como muy ya colocado para empezar a describir qué es lo que quiero poner. Entonces, vamos a empezar por la comida. Los desayunos, deciros que los estudios que hay sobre las veces que he de comer a lo largo del día en general apuntan a cuantas menos comidas mejor. Es decir, con una ingesta de 3 veces al día hay de sobras espacio para poder tener todos los nutrientes que necesitamos para nuestra actividad diaria. Entonces, muchas veces se hace a media mañana una comida y a media tarde una merienda, ¿no? O sea, a media mañana un desayuno y a media tarde una merienda. Deciros que esto no es lo más recomendable. En general, cada caso es particular, pero estamos hablando como en general. En general no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque cuando aún no he acabado de hacer una digestión, estoy iniciando otra y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dándole mucho trabajo a mi aparato digestivo. Mientras mi aparato digestivo está digiriendo, no está haciendo otras funciones que necesita no estar en actividad digestiva para poderlas llevar a cabo, como la eliminación de toxinas. Dirás, sí, por la noche duermo y no como, ¿no? Pero por la noche se hacen otras actividades diferentes que las que se hacen, que el cuerpo hace de manera natural durante el día. Así que os recomendaría que cuanto menos ingestas, mejor. Me refiero a que en vez de 5, que fue como una moda que salió de 5 comidas al día, os animo a hacer 3. Si normalmente haces 5, redúcela a 4. O sea, no hace falta que de repente lo quites, ¿no? Si estás tan acostumbrada o acostumbrado. Quita una de estas dos y hace en vez de 5, 4. Si haces 4, puedes bajar a 3. ¿Vale? No me meteré aquí en ayunos intermitentes, que es algo que podríamos hablar otro día, ¿no? Hacer una cápsula sobre los ayunos intermitentes. Pero nos vamos a centrar ahora en que vamos a diseñaremos 3 comidas al día. Entonces, empezaría por la comida. Entonces, en la comida tendría en cuenta cuáles son los vegetales que hay de temporada. Por ejemplo, ahora mismo que estoy grabando este vídeo es noviembre. Y en noviembre hay unos vegetales muy diferentes a los que hay, por ejemplo, en verano. ¿Qué tenemos en noviembre? Pues que hay crucíferas, como por ejemplo la coliflor. Yo os pondré por aquí, mira, os pongo ahora mismo una página que a mí me gusta mucho, es comercial porque es del granero, pero no importa, o sea, aquí las herramientas son herramientas, no es que tenga nada con ellos para hacerles publicidad, pero realmente me parece como que muy útil la información que ponen de manera gratuita en la web. Así que pues yo pongo el granero y pongo vegetales y frutas, bueno, vegetales de noviembre o verduras y frutas de noviembre. Y entonces me sale esto que os pongo por aquí y de aquí yo escojo para hacer mi plato. Por ejemplo, pues aquí veis que salen, pues que se les hace el gas, el apio, aunque dan algo de berenjenas y algo de pimientos, ya son las últimas solanáceas, ya a partir del mes que viene no van a ver. El puerro, ¿no? Las coles de Bruselas, coliflor, col lombarda, es lo que decíamos, ahora es época de crucíferas. Pues como es época de crucíferas, digo, pues mira, voy a hacer unas coles de Bruselas, por ejemplo, al vapor. Entonces, pues pongo col de Bruselas al vapor. Bien, ya tendríamos por aquí
una parte del vegetal. Y luego, por ejemplo, dices, bueno, pues la col de Bruselas le añado un poquito de aceite por encima, que ya sería una grasa, ¿no? Y sal. Ya tendríamos como un primero. Luego, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer, tenemos hidratos y proteínas, hemos dicho, ¿no? Pues venga, pues de hidratos, yo aquí lo que haría sería un poquito de arroz integral hervido. Y ya herviría para algún día más. Así ya lo tengo hecho, que tarda un poco. ¿Cómo es mejor hacer el arroz integral? Pues dejándolo remojar mínimo un par de horas, como si es toda la noche aún mejor. ¿Qué conseguimos con eso? Que se os cocine mucho más rápido y que disminuya los niveles de arsénico que tienen de manera natural los arroces. Entonces lo pondría toda la noche al remojo y al día siguiente pues lo herviría. Y si no me he acordado, pues cuando me levanto digo, ay, hoy teníamos arroz, venga. Y ya hiervo un poquito más y así lo utilizo a lo mejor pues pasado mañana como acompañamiento de uno de los platos, ¿no? Pondría pues esta parte de hidrato de carbono, más faltaría ahora la proteína. Porque acordémonos, vamos a los hidratos de carbono. Hidratos de carbono teníamos cereales principalmente integrales, evitando el trigo, y tubérculos como la patata, el moniato. Ahora es época de moniato, así que bueno, ahora tendríamos, por ejemplo, en vez de arroz podríamos poner moniato como acompañamiento, moniato al vapor que se hace en un momento. Pues sí, también podríamos elegir moniato al vapor, pero he puesto arroz integral. Entonces pongo arroz integral y a mí me gusta mucho el arroz integral, por ejemplo, con pescado. Entonces pondría aquí el arroz integral acompañando un pescado azul y más bien pequeño, que acordaros que lleva el omega 3, pues y pocos metales pesados, lo haría a la plancha. Y haría, por ejemplo, caballa. Haría pues caballa a la plancha acompañada del arroz integral y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el aguacate. Pues añadiría, por ejemplo, más medio aguacate. Entonces, de postre yo elegiría, en este caso, una fruta de temporada. Ahora, por ejemplo, están las mandarinas que llevan bastante vitamina C y que son muy interesantes, ¿no?, de cara al invierno para reforzar nuestro sistema inmune. Pues cogería un par de mandarinas de postre. Ya tendríamos ahora diseñado este mediodía. ¿De acuerdo? Vamos a ir ahora a la cena. ¿Cómo voy a diseñar la cena? Pues en este caso, en la cena os invito a no poner hidratos. Haría solo la proteína y la verdura. ¿Por qué os digo lo de no poner hidratos? Porque generalmente por la mañana ya hacemos la carga de hidratos. Yo me lo reservo para el desayuno, que ahora hablaremos del desayuno. Entonces yo en este desayuno sí que pondría los hidratos, pero en la cena no. ¿En la cena qué haría? Yo haría, por ejemplo, un puré de verdura. ¿Qué verdura? Pues escogería patata, moniato y cebolla o puerro. Y queda un puré maravilloso. ¿Cómo haría este puré? Os doy la receta, que es... Amo esta receta. Os la pongo por aquí para que la vayáis viendo. Se pondría calabaza, moniato, cebolla o puerro y lo pondría a trocitos medianos, lo pelaría y lo cortaría a trocitos medianos y lo rehogaría unos entre 5 y 10 minutos en una olla. Lo rehogaría con un poquito de aceite a fuego lento. Le añadiría un poquito de pimienta, muy poca, un poquito de canela y un poquito de cúrcuma. ¿Qué consigo con esto? Pues la canela, por ejemplo, aparte del sabor que es magnífico, la canela lo que hace también es aportarnos calor interno. Y ahora ya, ¿no?, vamos de cara al frío, así que el calor interno también nos apetece. También regula los picos de glucosa, o sea, hace que los hidratos de carbono que se transforman en azúcares no se liberen de golpe. La pimienta, aparte de darle ese sabor tan rico, hace que se metabolice mejor la cúrcuma. La curcumina es antiinflamatoria y además pues nos da también calor, ¿no?, la pimienta. Así que es como una combinación que al paladar es maravillosa, pero que además como propiedades pues también nos están sumando, ¿no?, estas especias. Entonces, después de rehogarlo, le añades agua que cubra los vegetales y lo dejas cocinando unos 15 minutos o 10.
Lo importante es que cuando tú pinches veas que ya se ha cocinado, pero no que está muy pasada, porque cuanto más se pasa, menos propiedades se mantienen. Porque ¿qué sucede? Que tanto las vitaminas, sobre todo, como algunos oligoelementos, minerales, con el calor o se evaporan, las moléculas salen, o con el calor se desnaturalizan y entonces pierden propiedades. Por lo tanto, cuanto más calor, pues peor. Es decir, yo nunca haría un puré de verduras en una olla a presión. ¿Por qué? Porque la temperatura es tan alta que estropeó la mayoría de vitaminas que hay allí, sobre todo vitaminas, ¿no? Que ya hemos visto que son muy importantes, ¿no? Vitaminas, por ejemplo, del grupo B, la vitamina C. Hay tantas vitaminas que si le aplico el calor, pues el sabor a lo mejor no me cambia mucho, pero químicamente sí que estoy modificando mucho los alimentos, ¿no? Vale, entonces ya tendríamos el primer plato de la cena, que sería un puré de calabaza y moniato. Este plato lo comí por primera vez, no idéntico, pero muy similar, en un templo budista en Panillo, no sé si lo conocéis, es un maravilloso lugar. Y pues ellos hacían esta receta y es que es maravillosa porque cuando tienes frío entra esto en el cuerpo y te da un confort. Así que también cuando diseñemos nuestros platos hemos de recordar que dependiendo de la estación del año a lo mejor me apetece más tomar algo caliente que frío. Porque a lo mejor lo estoy diseñando, imaginaros, ¿no? Estoy diseñando mi menú justo al mediodía y me está dando todo el sol. Entonces estoy pensando en cosas frías, ¿no? Pues me ceno una ensalada, pero luego cuando llega la noche lo que tengo es frío y no me apetece una ensalada. O sea, pensemos en la época del año que estemos y en las apetencias. También tengamos en cuenta una cosa, y es que a lo mejor los miembros de la familia hay diversidad de temperaturas corporales y que por lo tanto a lo mejor hay personas que pueden decir que durante el invierno no pueden comer ensalada porque les da frío y no quieren ensalada. Bueno, esto se ha de respetar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la verdura que cocinemos, le cocinemos más cantidad de verdura para que en vez de tenerla, por ejemplo, en ensalada, pues la tenga cocinada pues al vapor o en puré, sea como un puré más grande. O sea que tampoco ha de trastornar demasiado la cocina, el tiempo de cocinado ni las elaboraciones. Podemos hacer las mismas, solo que añadimos pues más cantidad de una dependiendo de lo que cada persona de mi familia necesita. Muy bien, pues luego, ¿qué tendríamos? Pues una proteína. ¿Cuál es una proteína fácil y que ya vimos en la cápsula anterior que podemos comer a diario? El huevo. Entonces, aquí una posibilidad que sería, pues de segundo, una tortilla francesa, por ejemplo. Podríamos hacer una tortilla francesa de 1 o de 2 huevos, dependiendo de las necesidades de cada uno. Tortilla francesa o una tortilla, pues, de champiñones, una tortilla de algún vegetal que sea ahora de temporada, una tortilla de acelgas, por ejemplo, y ya tendríamos completas también, ¿no? Los vegetales y las proteínas. Entonces ahora vamos, ¿por qué he dejado para el final el desayuno? Porque el desayuno es muy variopinto. Primero es, ¿qué soy? ¿De dulce o de salado? Claro, esto ya cada persona tenemos apetencias diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que he de tener en cuenta? Pues que además de hidrato he de procurar que haya algo de proteína. ¿Por qué? Porque el hidrato lo voy a cargar bastante. Normalmente el desayuno se carga bastante. Porque, por ejemplo, un vaso de leche vegetal, le puedo añadir, por ejemplo, cacao puro y canela. Yo la canela os la recomiendo mucho porque la mayoría de las leches vegetales, de las bebidas vegetales, tienen un índice glucémico alto porque al no tener mucha fibra y ser alta en hidratos, pues sube rápido. Entonces, yo aquí siempre añadiría canela si es que os gusta. Y luego pues podéis poner cacao amargo, achicoria en polvo también, ¿no? Soluble, un poco de café, dependiendo de cada persona también se puede poner. Sobre todo acordaros el café que sea natural, no torrefacto. El torrefacto lo que hacen es quemar el café, además lo queman con azúcar y eso es canceroso. Así que no os lo recomiendo nada. De hecho, hay muchos países en los que el torrefacto pues, no se vende, no se comercializa porque es muy baja calidad. Y aquí en España hemos tenido durante muchos años, ¿no? esta costumbre del torrefacto. Pues bueno, sobre todo que sea un café natural si tomáis café. Principalmente estas serían los típicos, ¿no? El cacao, la canela. También podéis hacer chai, podéis hacer infusiones.
Bueno, luego tendríamos la base del desayuno. Hay personas que son más de cereales. ¿Qué cereales os recomendaría aquí tomar? Porque llevan muchos aminoácidos. Pues cereales de avena, por ejemplo. La avena es muy interesante a nivel de micronutrientes, ¿no? Y también lleva pues esos aminoácidos, proteínas. O, por ejemplo, unos copos de trigo sarraceno, que es un cereal que tiene proteínas también y que no contiene gluten. Podríamos hacer aquí, por ejemplo, un pan. Dices, no, yo soy más panarra, ¿no? Me gusta más el pan y ponerle algo en el pan. Muy bien, pues aquí podríamos hacer, por ejemplo, pan de centeno o pan de trigo sarraceno, un pan de calidad, y añadirle algo que contenga proteínas, como por ejemplo un hummus. El hummus es muy interesante, ¿por qué? Porque contiene proteínas, lleva garbanzo, lleva sésamo, tiene muchísimo calcio, entonces tanto para el crecimiento como para el mantenimiento de nuestra estructura ósea es muy interesante. Podríamos poner tajín, que directamente es sésamo triturado. Hay múltiples. Si dices, no, yo soy más de dulce, muy bien, pues te puedes hacer, por ejemplo, el pan con crema de algún fruto seco. Recordemos que un dátil no es un fruto seco, es un fruto deshidratado, no contaría. Dices, no, yo trituro dátiles y me los pongo. No, no tiene proteína, es más azúcar, es un pico de glucosa habría aquí. Entonces, ¿qué os recomiendo? Pues eso, si queréis hacerlo dulce, cremas de frutos secos como de anacardos, de almendras, de avellanas. Le podéis añadir un poco de cacao espolvoreado por encima si queréis, cacao puro, sobre todo cacao puro. No importa tanto si es desgrasado o no, pero sí que sea puro, que no contenga azúcares y que no esté ultraprocesado y bueno, pues con otros añadidos. Así pues podríamos ir escogiendo el desayuno. Dices, no, yo el desayuno prefiero hacer más proteínas. Ok, yo os pongo como el típico que se suele haber por apetencia, ¿no? También se podría hacer una crepe, y esto sí que os pongo aquí la receta. Una crepe de, por ejemplo, trigo sarraceno, una crepe de trigo sarraceno con avena. Es muy sencilla de hacer, como veis aquí los ingredientes son la harina, simplemente es escoger bien la harina, luego un huevo, pondríamos si queremos pues un poquito de chía, por ejemplo, para que tenga más minerales, más hierro, más calcio, y un poco de bebida vegetal. Y dependiendo si lo quiero dulce o salado, pues le puedo añadir un poco de sal o un poco de agua de mar, o le añadiría simplemente un poquito de sirope de agave, de azúcar de abedul, xilitol, o stevia, por ejemplo, ¿no? Y una vez mezclado, pues lo ponemos en una sartén, y en esa sartén se puede cocinar pues en 5 minutitos. Hacemos vuelta y vuelta, que esté bien cocinada, y ahí encima le podemos añadir lo que queramos, igual que si fuera el pan, pero en formato crepe, la tortita. Muy bien, hacemos un repaso para que podáis ahora diseñar vuestro menú por todas las partes de este plato de Harvard. Vegetales de temporada, principalmente, de cercanía, y que he de pensar si los quiero cocinados o crudos, cómo los voy a cocinar, si los quiero enteros o triturados, si los quiero en formato caldo. Todo eso he de tener en cuenta a la hora de hacer mi menú. Luego, he de tener en cuenta cuáles son los cereales y los tubérculos principales para mí, los más interesantes. Aquí os dejo algunos para que podáis tenerlo así como claro, podéis hacer un pantallazo y así a la hora de diseñaroslo pues los podéis tener así a mano. Luego tendría que tener en cuenta también qué proteínas son las más saludables o más interesantes, y aquí también os dejo por si queréis hacer un pantallazo y a la hora de escoger pues lo podéis tener más fácil. Bien, ahora que ya tengo claro qué elementos tengo para diseñar mi menú, qué tener en cuenta en la estación del año en la que estoy, las apetencias propias o de mi familia, para ver si hago más cantidad o menos de crudos o de cocinados, tendría que hacer la lista de la compra. Esto es muy importante. O sea, primero hago el diseño de mi menú
Y una vez ya lo tengo escrito, el diseño de mi menú, hago la lista de la compra. La lista de la compra recomendaría que la hicieras por secciones. Es decir, si tú sabes que en el supermercado donde vas tienes todos los vegetales juntos, pues coges y dices, vale, pues hago primera parte de la lista de la compra, pongo vegetales y empiezo a mirar dentro de mi menú, lo que yo ya he escrito, que necesitaría. Por ejemplo, pues con lo que hemos hecho, pues necesito coles de Bruselas, pues pongo col de Bruselas. Luego, ¿qué hemos dicho también que necesitaba? Pues para el puré, calabaza. Le pongo cebolla o puerro, pues pongo puerro o cebolla, moniato, y hago mi lista de la compra de vegetales. Cuando ya he terminado la lista de la compra de los vegetales, me voy, por ejemplo, a los hidratos. En los hidratos, ¿qué necesito? Arroz integral. Y hay uno que se comparte, que es un hidrato que está aquí en vegetales, que es moniato. Pues lo dejo allí, porque ya está en el lugar de compra más fácil. O sea, priorizo ponerlo en el grupo donde esté todo como más aglomerado, ¿no? Para no tener que ir de una punta a la otra del supermercado. Muy bien, luego ¿qué necesito? Proteínas. Las proteínas suelen estar en la nevera. Vale, pues me voy a mirar qué proteínas necesito. Pues necesito huevos. Pues los huevos no suelen estar en la nevera. Muy bien, me lo pongo cerca de donde del grupo de donde yo lo tenga más cerca en el supermercado. Por ejemplo, si dices, no, normalmente lo ponen, oye, pues ponen los vegetales y después en la siguiente columna ponen las proteínas y en la de al lado están los huevos. Pues me lo organizo y me lo coloco en la lista de la compra sabiendo el orden por el que voy a circular para facilitármelo todo. Entonces aquí pondríamos en proteínas pues la caballa, por ejemplo. O no, la caballa yo me gusta comprarla en la pescadería de toda la vida, pues la pones aparte, pones pescadería y tal, y aquí supermercado. Muy bien. Entonces tendríamos esto, los huevos, y ya tendría mi lista de la compra. Ahora la he hecho mini, porque simplemente es de lo del día. Luego también tendría que tener en cuenta el desayuno. Es decir, por ejemplo, si yo soy muy de hacerme mis crepes de trigo sarraceno, pues yo verifico, ¿qué necesito? Harina de trigo sarraceno. Pues yo miro, ¿tengo harina de trigo sarraceno? Sí, para esta semana, por ejemplo. Sí, pues ya está. ¿Tengo leche vegetal suficiente para esta semana? Si desayuno... O sea, yo verifico, hago primero la lista y una vez hecha la lista, con la lista en la mano, la primera revisión que he de hacer es en mi casa. Yo qué sé, porque a veces no sé si os ha pasado, que vais un poco en plan, ay, creo que me falta, no sé, que llegáis y dices, ostras, ahora tengo 2 kilos de cebolla, o 4 kilos de cebolla, tenía 2 kilos que compré el otro día, o que compró mi pareja y no me di cuenta, o compró mi marido, mi hijo y no me di cuenta, y ahora he comprado 2 kilos más, pues ya puedo comer cebolla en todos los platos, ¿no? Porque si no se va a estropear. Entonces es como primero reviso qué es lo que tengo en mi casa. Y de ahí ya, si hay algo de la lista que yo tengo suficiente para el periodo en el que yo quiero volver a ir a comprar, con una semana, pues lo tacho. Leche vegetal, pues mira, tengo suficiente, pues fuera. Y voy tachando ya de esa lista aquello que yo ya tengo en casa. Y lo que no tengo, pues lo voy a comprar. También reviso aquellos alimentos básicos como el aceite, la sal o las especias, cosas que, como no los ponemos, ¿no?, en el plato aceite, ¿no?, pues lo reviso que me quede de todo, que tenga de todo antes de ir a comprar. De hecho, podéis hacer una sección que ponga básicos de casa. Entonces, en básicos de casa podéis poner pues aceite, tal, y esto siempre va a ser lo mismo. Y antes de ir a comprar se revisa. También podéis hacer lo mismo con lo de la limpieza, pero ahí yo hoy no entraré. Pero el tema de limpieza lo tocaremos también, porque aquí el tema químicos, no químicos, es un tema también muy importante para la salud. Pero bueno, aquí os dejo con la lista de la compra, que es lo que nos ocupa hoy. Hoy nos ocupa el diseño del menú y la lista de la compra. Y una vez ya tengáis la lista de la compra, entonces ya sí podemos ir a comprar. Y eso, separaros en la lista de la compra si hay cosas que soléis comprar en un supermercado, cosas en el mercado, cosas en la pescadería, en donde sea. Tenedlo separado para facilitaros la vida, y así te faltarán menos cosas cuando llegues a casa
y además habrá sido una compra mucho más rápida, más ágil. Tendrás energía disponible para hacer otras actividades, no se te habrá ido en esa compra, ¿no? Bueno, espero que os haya sido de ayuda esta propuesta de diseño de menú y además, ¿no?, de cómo organizar la lista de la compra. Y nada, cualquier duda que tengáis por el chat, si queréis que os revise algún menú que hayáis diseñado, pues me lo podéis hacer llegar por el chat de aquí de Aludme. Y pues un placer haber hecho esta cuarta cápsula con vosotros. Nos vemos en breve y va a caer ya pronto el cómo elegir un alimento u otro por sus componentes, por su tabla nutricional. Así que en breve vamos con otro vídeo muy interesante que se completará con este que es la lista de la compra, el comprar, ¿no? O sea, es menú, lista de la compra, e iremos con cómo escojo un bote de alubias u otro, porque escojo uno en vez de otro, aparte ya de los precios, ¿no? Así que nada, con muchas ganas de haceros otra capsulita en la que vamos a investigar sobre los alimentos y su composición.